Buenos días, hermanos, Dios los bendiga en esta hermosa mañana. Qué gusto poder estar aquí alabando el nombre de nuestro Señor Jesús una vez más, ¿verdad? Esta alabanza, esta canción que estábamos escuchando dice: amamos tu presencia, Señor. Y es el deseo de nuestros corazones, es lo que mi alma, lo que mi espíritu desea: adorar al Señor, amar la presencia del Dios vivo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que nuestras vidas sean una alabanza grata para Él, hermano. En esta mañana dispón tu corazón y te invito a que juntos adoremos al Señor. Ahí en tu casa agradezcámosle a Dios por todo lo que está haciendo en nuestras vidas, hermano. Vivimos momentos complicados, momentos difíciles, tiempos difíciles, ¿verdad? Pero le damos gracias a Dios porque hoy a ti y a mí me permite poder estar aquí una vez más en esta mañana, ¿verdad? Levantarnos, abrir nuestros ojos, descansar en nuestra cama, hermano, y poderle dar gracias a Dios porque hoy aquí estamos, ¿verdad? Levanta una oración y dile al Padre: Señor Jesús, te doy gracias con todo el corazón, porque me permites poder alabar tu nombre, Señor, y me permites poder levantar, Señor, una adoración y una alabanza delante de ti, porque me permites darte gracias, Padre, por este día, porque tú eres mi vida, Señor, porque te necesito en mi corazón, porque tú, Padre, eres para mí todo. Gracias te doy, Padre bendito, por permitirnos adorar tu nombre en estos días, Señor, porque seguimos adelante, Señor bendito, porque es tu mano la que nos sostiene, es tu palabra la que nos mantiene, eres tu Padre el que está en medio de los problemas y las dificultades, Señor. Yo te adoro con todo el corazón. Te invito, hermano, a que juntos alabemos el nombre de Dios, ¿verdad? Porque la mano del Señor nos sostiene, su espíritu nos alienta y siempre en victoria, dice esta alabanza que Él nos llevará, ¿verdad? Gracias te damos, Padre. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, siempre cantaré, más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás.
siempre en victoria tú me llevarás, y tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Dile una vez más: vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Y siempre en victoria Dios nos lleva, hermano, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, ¿verdad? De grandeza en grandeza, porque ese es el propósito de Dios, hermano, que tú y yo seamos bendecidos. Agarrémonos de la mano de Dios y sostengámonos de Él, ¿verdad? Grande y poderosamente. Señor, tú transformas nuestras vidas, Padre, y en tu nombre, Señor, declaramos que en esta mañana, Señor, los cielos se abren sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, Padre. Tú eres victorioso, vencedor, poderoso, grande, majestuoso en batalla, Señor Jesús. No hay nadie como tú, Padre bendito. A ti sea la gloria y la honra, Señor, porque tú nos libraste, Señor, de la muerte. Hoy tenemos una vida eterna. Hoy tenemos una vida nueva en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, y declaramos, Padre bendito, Señor, con esta canción, Dios, con esta alabanza, Padre bendito, que en nuestra casa, Señor, hay sanidad, que en nuestra casa hay libertad, Padre, que nosotros vivimos bajo el manto de Jesús. La sangre preciosa cubre nuestras vidas, hermano, cubre tu familia. Confía siempre en Dios. Victorioso Salvador, digno de adoración, venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sano soy. Dile tú victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sano soy. Y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido a libertar. Soy sano, soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tomado con su mano, he recibido sanidad. Soy sano, soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Victorioso Salvador.
hermanos, Padre, en el nombre de Cristo. Declaramos, Señor, que toda enfermedad es echada fuera en el nombre de Jesús. Que no hay enfermedad, Señor, sobre tu vida, sobre nuestras casas, sobre nuestras familias, en el nombre de Jesús. Es cubierta mi casa por la sangre de Cristo Jesús, por la presencia del Espíritu Santo, hermano. A Dios sea la gloria y sea la honra por todos los siglos. Por eso lo adoramos, hermano, por eso le alabamos, porque no hay nadie más grande que Jesús. Jesús dio su vida por ti y por mí, hermano, en la cruz de Calvario, y no escatimó, siendo Dios. Se hizo hombre y se humilló hasta lo más bajo, dice la palabra. Y Él nos ha demostrado, hermano, que sí se puede vencer el pecado, la tentación, la adversidad, hermano. Aquellos problemas, aquellas necesidades que vivimos día a día, las podemos vencer en el nombre de Jesús, ¿verdad? Por eso lo alabamos, por eso lo adoramos, porque Él es todo, es Dios. Él creó el universo y Él hoy, en el nombre de Jesús, tenemos vida eterna, hermano. Gracias a Él, hoy tú y yo estamos aquí, ¿verdad? Y podemos alabarlo y podemos regocijarnos en la presencia del Señor. Y podemos declarar las grandezas del Dios vivo. Porque tú y yo, hermano, conocemos a un Dios vivo. Un Dios que existe, un Dios real. Un Dios que está aquí aunque yo no lo pueda ver. Un Dios que ha transformado tu vida y ha transformado mi vida y nos ha cambiado, mi hermano, para que alabemos el nombre de Jesús. Padre bendito, gracias, Señor, llénanos con tu presencia, con tu espíritu. Danos de beber, Señor, de esa agua, de ese manantial, Señor, que solamente tú tienes para nosotros, bendito Rey. Gracias, Señor, te alabamos con todo el corazón. Quiero estar en tu presencia y adorarte, Señor. Quiero vivir para ti, Dios. Quiero entregar mi corazón, mi alma, mi espíritu y todo mi ser, Señor, para que mi vida sea transformada día a día, Señor. Para que tú cambies mi ser, para que cambies mi entorno, Padre bendito. Para que tú transformes mi vida, Señor. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Sí, Señor, necesitamos más de esa agua, Señor, que fluye. De esa agua que solo tú puedes dar, Señor, transformar. Danos más, Dios. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar.
Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo, Señor. Necesito adorar solo a ti, Señor. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Gracias te damos, Dios, porque tú eres el que llena nuestras vidas, Padre. Gracias te damos, Jesús, porque eres el que transforma nuestras vidas, Dios. Señor, tenemos un gran futuro contigo, Padre mío, Dios bendito. No hay nada ni nadie, Señor, que nos separe de tu amor, de tu confianza, Señor bendito, de tu palabra y de tu presencia. Declaramos, Señor, en nuestras vidas tiempos mejores. Declaramos sobre nosotros cielos abiertos, Padre. Hay una esperanza, Señor, para nosotros. Dios tiene una esperanza para ti, hermano. Dios tiene una esperanza grande y poderosa para ti. Sueños se cumplirán en tu vida, hermano. No importa lo que mis ojos vean, yo estoy seguro que Dios cumplirá su palabra sobre ti, ¿verdad? Yo sé que va a haber un buen futuro. Yo sé que mi esperanza no puede ser frustrada, porque el Señor es mi pastor. Aunque yo camine por el valle de sombra y de muerte, yo no temeré, yo no temeré. Desierto, lugar de luchas y dificultades, la vida es algo oportunista. Viene a decirme que no puedes más. Estoy bajo de una palabra. Va a haber un buen futuro. Yo sé que mi esperanza no puede ser frustrada. Yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en este desierto. Vencí, todos van a saber que vencí, así como Jesús venció. Soy
heredero de victoria. Dile, yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en este desierto. Vencí, todos van a saber que vencí, así como Jesús venció. Soy heredero de victoria. Sí, Señor, a ti sea la gloria. Yo sé que va a haber un buen futuro. Yo sé que mi esperanza no puede ser frustrada, porque el Señor es mi pastor. Aunque yo camine por el valle de sombra y de muerte, yo no temeré, yo no temeré. Desierto, de luchas y dificultades, la vida es algo oportunista. Viene a decirme que no puedes más. Estoy bajo de una palabra. Va a haber un buen futuro. Yo sé que mi esperanza no puede ser frustrada. Yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en este desierto. Vencí, todos van a saber que vencí, así como Jesús venció. Soy heredero de victoria. Dile una vez más. Yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en este desierto. Vencí, todos van a saber que vencí, así como Jesús venció. Sí, Señor, a tu nombre sea la gloria. Soy heredero de victoria. Señor, somos herederos de victoria por tu nombre. A ti sea la gloria y sea la honra, Dios, por los siglos de los siglos. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por permitirnos alabar tu nombre. Gracias, Dios, por todo lo que haces. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, a ti sea la gloria, Dios. Amén. Decimos tu santo nombre, Padre de misericordia. Gracias, Dios, porque nos das la oportunidad de alabarte, de adorarte, Dios. No hay nadie como tú, eres el único digno de recibir toda gloria, toda honra, toda alabanza, todo honor, Padre de misericordia. Yo sé, Señor, que viviremos porque son grandes las cosas, las maravillas que tenemos que contar a la gente, Dios, de todo lo que tú estarás haciendo, lo que has hecho, pero también lo que estarás haciendo, Padre. Te damos gracias por este tiempo de gran bendición, tiempo de tu hermosa palabra, Señor, para poder, Señor bendito de misericordia, poder adorarte, exaltarte y bendecir tu santo y poderoso nombre, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué bueno es adorar a Dios. Hola, Dios les bendiga a todos ustedes. Qué bueno que están con nosotros en esta mañana. No olvide, acuérdese que tenemos que compartir para que así de esa manera pueda haber más gente conectada, escuchando el mensaje, escuchando la palabra de nuestro buen Dios. En esta mañana, hoy quiero compartir un tema con usted, algo que Dios anhela en su corazón, y eso que anhela Dios en su corazón es precisamente que nosotros podamos ser transformados en nuestro interior conforme
a Él, conforme a su perfecta voluntad, porque eso es la confianza que tenemos en Dios, eso es la fe que tenemos en Dios, esa es la esperanza que tenemos en Dios, que nosotros no estamos para que Dios haga lo que yo quiero o lo que yo piense, sino la verdadera fe es cuando nosotros decimos, hágase, Señor, tu perfecta voluntad en nuestras vidas. Y ahí es donde podemos decir que el corazón de cada uno de nosotros está siendo transformado en la persona de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a la palabra del Señor, y la palabra en este día se llama... Yo le titulé conforme a su corazón. Y todos nosotros sabemos por lo regular quién es el que tenía el corazón conforme al de Dios. Pero yo quiero tomar algunas escrituras, pero antes de tomar las escrituras le quiero decir que en el primer libro de Samuel, en los capítulos 16 y en el capítulo 17, Samuel es encargado de parte de Dios para ungir al siguiente rey, que va a ser como Israel, a uno de los hijos de Isaí. No fue ni Eliab, ni Abinadab, ni Sama, ni los otros, ¿sabe? Era el elegido, era otra persona en el cual aún era menospreciado, ¿verdad? Pero Dios escogió a esa persona. Entonces, pero vamos a ver qué características tenía este hombre y qué características debemos de tener cada uno de nosotros para que podamos decir que Dios está trabajando en nuestro corazón, que Dios está transformando nuestro corazón conforme al de Dios mismo, ¿va? Primer libro de Samuel en el capítulo 16. Primer libro de Samuel, capítulo 16, en los versos número 5 al 11. Dice la palabra del Señor, 16, 5 al 11, dice: Él respondió, está hablando Samuel, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo también luego pasar a Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí a 7 de sus hijos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos levantaremos a la mesa hasta que él venga. Entonces, la palabra del Señor nos enseña que Samuel fue enviado a la casa de Isaí con un propósito, y el propósito era levantar y ungir a uno de sus hijos como rey de Israel. Y Samuel veía, cuando empezaron a pasar los hijos de Isaí, los veía grandotes, los veía rubios, los veía con ojos verdes, con ojos azules, y decía: de seguro este es. Pero Dios le decía: no, este no es, porque yo no miro lo que miran tus ojos. Yo no miro lo que está frente a ti, yo lo que miro es lo que hay dentro de las personas, es decir, el corazón. Quiere decir que a Dios le interesa lo que hay dentro de nuestro corazón, que a Dios le interesa lo que hay en nuestro ser. Entonces, fíjese, David no fue tenido en cuenta, no fue invitado por su padre para ir a ofrecer ese sacrificio. El sacrificio que venía a ofrecer el profeta Samuel. No fue invitado, fue hecho hasta allá, fue hecho a un lado. Y muchas veces nosotros pudiéramos haber vivido, quizá en nuestra infancia, quizá en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, algo similar. Pero déjeme decirle que Dios tiene un plan, así como lo tenía para con David. Así Dios tiene un plan para usted y Dios tiene un plan para mí.
Ajá, y ese plan, aunque se interponga quien se interponga, aunque estemos detrás de las ovejas, aunque estemos detrás de la majada, aunque estemos detrás de bambalinas, como se dice coloquialmente, de todas maneras Dios nos va a sacar del anonimato para ponernos en un lugar donde Dios nos va a honrar. ¿Por qué? Porque somos sus hijos y el propósito de Dios es que nosotros seamos bendecidos. Entonces, David, número uno, David no menospreciaba lo que hacía. En aquellos tiempos no cualquier persona se dedicaba. ¿Por qué ponían a David, al más pequeño? Los demás ya no querían hacer ese tipo de trabajo. Hacía el trabajo que nadie quería hacer en aquel momento. Cuidaba las ovejas de su padre. Y muchas veces nosotros somos así. Y nosotros somos así porque hemos entendido que nosotros no menospreciamos el lugar donde Dios nos ha puesto. Mucha gente se me ha acercado y me ha dicho, ahora que regresemos a la iglesia, pastor, yo quiero servir, póngame, no sé, a lavar los baños, a lo que sea. Y eso es lo importante de esto. Lo importante es que nosotros tengamos un corazón de servicio para Dios. Lo importante es que nosotros, porque el servicio que nosotros, lo importante es que nosotros sirvamos a Dios, porque el servicio es la consecuencia del amor que nosotros tenemos para con Dios. Porque lo estamos haciendo para Él, aunque sabemos que al lavar los baños, al barrer, al trapear, al limpiar, lo estamos haciendo para que la gente pueda llegar y pueda estar en un lugar tranquilo, un lugar limpio, un lugar donde se pueda sentir bien, ¿verdad? Y aunque lo hacemos para el hombre, también lo estamos haciendo para Dios. Ajá. Entonces, no menospreciemos jamás el servicio que Dios tiene para nosotros. Yo le he compartido, fui director de casa de rehabilitación muchos años, fui líder de Ujieres en la iglesia donde estaba, un año barriendo, trapeando, limpiando, y una ocasión, yo se los he dicho, llegó cuando se iban, después del primer servicio, se iban los de la alabanza y todos los líderes se iban a comer y regresaban a las 5 de la tarde, mientras yo me tenía que quedar a limpiar la iglesia, barrer, y ya no trapeaba, pero sí limpiaba, acomodaba todas las sillas, y era una iglesia como de 500 personas. Entonces, yo lo hacía, luego mi patita se quedaba conmigo a ayudar ahí, y el pastor llegaba y la regañaba y le decía que no tenía que estar haciendo eso, que había más gente y ponía a otra gente a ayudarme. Bueno, está bien, pero a lo que voy con esto es de que una ocasión se me acercó una persona de la alabanza, se me acerca y me dice, oye, ¿que te vas a Morelia? Le digo, sí. ¿Y te vas como director de casa de rehabilitación? Le digo, no, me voy como pastor. Dice, ¿como pastor? Le digo, claro, ¿a poco crees que es en vano todas las barridas, trapeadas, limpiadas, lavadas de baño que he tenido que hacer? ¿A poco crees que es en vano? No, Dios no se queda jamás con nada. Cuando tú trabajas para Dios, Dios te va a honrar. Si tú honras a Dios, Dios te honra. Dice que el que le honra a su padre, el que le sirve a su padre también le honrará. Entonces, David fue ungido. Fíjese lo que dice ahí en 1 de Samuel en el 16, pero en el versículo 12. Y en el versículo 13. Dice, cuando Samuel le dice a Isaí que ¿dónde está el otro que faltaba? Dice, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová le dijo, levántate y úngelo, porque este es, dice, levántate y úngelo, porque este es Samuel. Entonces dice, perdón, déjenme quitar los lentes, no voy a leer con los lentes. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio y hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová le dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Fíjese lo que está diciendo la palabra del Señor. Desde aquel momento, Samuel tomó el cuerno del aceite, ungió a David como rey de Israel, y dice que el Espíritu de Jehová vino sobre David, y luego que vino sobre David el Espíritu de Jehová, ¿qué fue a hacer David? Dice que luego se fue a cuidar las ovejas de su padre. Tenía una encomienda.
Era una persona obediente, era una persona que cuidaba aquello que le habían dado, que no menospreciaba jamás el lugar que le habían puesto a hacer, la tarea que le habían puesto a hacer. Entonces no dijo, ahora yo soy ungido como rey y ahora estoy para cosas mayores. No dijo eso. Él lo que dijo, está bien, pero mientras voy a seguir haciendo la labor que mi padre me encomendó, que es ir y cuidar las ovejas. ¿Se da cuenta? Como una de las características del rey David era que era obediente y que tenía compromiso con todo lo que lo que su padre le había mandado. Era una persona obediente. Entonces, David también, algo importantísimo, conocía la presencia de Dios. O sea, para David, Dios no era algo como decía Job en aquellos tiempos, ¿ya? Que Job decía, ahora sí, mis ojos te ven, porque antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, porque ahora yo te pregunto y ahora yo sé que tú me respondes. Ahora he aprendido a escuchar tu voz, es lo que estaba tratando de decir. Pero entonces David también conocía la presencia de Dios. Dice en el 17:15, dice, que fue llamado, dice, por el rey Saúl cuando lo atacaba un espíritu malo. ¿Por qué? Porque el espíritu de Dios estaba sobre de él. David conocía la presencia de Dios. David conocía la presencia de Dios. El rey Saúl, cuando era atormentado por el espíritu malo que venía de parte de Dios, dice que mandaba a traer a David, y cuando David llegaba y tocaba, el espíritu malo salía del cuerpo de Saúl. Entonces, ¿dónde estaba David cuando lo llamaba el rey? Cuidando las ovejas de su padre. Ahí estaba David, cuidando las ovejas de su padre. Sabía tocar un instrumento, pero esa no era la mayor virtud de David. Sí, sabía tocar instrumentos, pero la mayor virtud de David era que él conocía la presencia de Dios. Y lo más importante, que sabía cómo hacerle para que la presencia de Dios descendiera en el lugar donde él se paraba. Entonces, eso es algo que no muchos podamos presumir que tenemos, ¿verdad? Que donde quiera que yo me pare, la presencia de Dios sea en ese lugar, que la presencia de Dios, ¿por qué? Porque cuando no hay intimidad nosotros con Dios, entonces, ¿cómo vamos a conocer esa hermosa presencia? Por eso Saúl tenía descanso y le mandaba a traer. Entonces, obediente, David siempre venía, pero después de que terminaba, ¿qué decía? David se iba y regresaba a cuidar las ovejas. Imagínense estar en la presencia del rey de Israel y después irse a cuidar las ovejas allá en el campo. O sea, es como que está así, mire. Entonces, era muy obediente el rey David, sabía quién era y conocía la presencia de Dios. Entonces, también ahí en el 17 al 20, dice que obedecía a su padre en todo. Isaí lo manda a ver cómo estaban sus hermanos cuando estaban en los tiempos del gigante Goliat. Entonces, ¿qué hace David antes? Dejó las ovejas al cuidado de un guarda. Eso es lo que dice la palabra del Señor en primer libro de Samuel 17, en el 17 en adelante. Dice la palabra del Señor: y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. 20. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda se fue con su carga como Isaí se lo había mandado. Fíjese, no solamente no menospreciaba el lugar que le habían dado. No solamente no menospreciaba, sino que lo hacía con amor. Lo hacía con amor. El cuidado de esas ovejas que le encargaba su padre, lo hacía con amor. Y cuando era mandado por su padre a dejarle de comer a sus hermanos, él siempre dejaba a alguien, las ovejas, al resguardo de alguien. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que tener compasión por la gente. Tenemos que cuidar a la gente. No estoy yo, ok, pero hay alguien que te va a cuidar. No estás tú, bueno, ok, pero hay alguien que va a cuidar a aquellas personas que están a tu cargo. No está papá, ok, pero está mamá. No está mamá, ok, pero está papá. Entonces, era muy obediente, pero también era una persona que guardaba y amaba lo que él hacía. Y si nosotros, Dios nos ha puesto en algún lugar de eminencia, si Dios nos ha puesto en algún lugar de privilegio, tenemos que amar
Y no solamente de privilegio, sino también en el área que nos esté poniendo. Todo el servicio a Dios es un privilegio, todo el servicio a Dios es un honor, pero muchas veces cuando nosotros no conocemos a Dios pensamos que el estar en la puerta, el estar cuidando los baños, el estar pareciera que es como un castigo, ¿no? Ándele para que se le quite. No, no es un castigo, es un servicio que le hacemos a Dios, y ese servicio que le hacemos a Dios, ese servicio lo estamos haciendo con todo nuestro corazón, porque Él dice que cuando lo mandaban a hacer otra cosa, no descuidaba la labor que él estaba haciendo. Entonces, sabía dónde estaba parado. Eliab le dice: ¿a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Le decía su hermano: yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. ¿Qué es lo que me da a entender esto? A mí lo que me hace entender es que evidentemente su hermano Eliab no conocía a David. Conozco la soberbia de tu corazón, que has dejado las pocas ovejas. Fíjese, no lo conocía. Su hermano no lo conocía porque le está diciendo: has abandonado las ovejas, la tarea que te dejó mi papá. No es cierto, las dejó al cuidado de. Y has venido solamente porque conozco la soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y evidentemente Eliab estaba hablando todo lo contrario de David. No sabía qué había en el corazón de David. No conocía el corazón de David. El mismo rey Saúl tampoco conocía el corazón de David, pero había alguien que sí conocía el corazón de David. Y el que conocía el corazón de David se llama Dios, se llama Jehová de los ejércitos. Una ocasión estábamos mi esposa y yo viendo un programa de televisión que se llama El Jefe Encubierto. Cuando recién lo comenzamos a ver, y empezamos a ver que un jefe de empresario de algo se disfraza para ir con la gente que trabaja con él en su empresa, y empieza a ver cómo trabajan y todo, y al final del programa los manda a llamar a todos, y a todos les da una recompensa por el trabajo bien realizado. La primera vez que vimos ese programa, mi esposa y yo nos pusimos a llorar, porque nosotros hemos servido a Dios, mi esposa y yo servimos a Dios, mi esposa desde hace un poco más de 30 años, yo un poco más de 25 años, y le hemos servido de tiempo completo, y muchas veces ni siquiera nos han dado una palmadita en la espalda. Pero cuando vimos ese programa nos pusimos a llorar, y nosotros dijimos: no nos importa el que nos reconozcan o no nos reconozcan, el que nos va a reconocer y el que nos va a recompensar es Dios. Y ahorita yo sé que mi Patilú ha sido recompensada por ese Dios, ese jefe encubierto. Bueno, no tan encubierto, porque sí lo conocemos, porque estamos enamorados de él. Entonces, ella ya está disfrutando de esas delicias. Entonces, ¿cómo no? Es lo que hace David. Eso es lo que hace David. A él no le importaba que lo reconociera nadie. Él sabía dónde estaba parado, y nosotros tenemos que saber dónde estamos parados, en quién hemos creído, en quién vamos a seguir creyendo sin importar la circunstancia que vivamos. No vivimos por circunstancias, vivimos porque tenemos la confianza en que aquel que nos dio su bendición, perdón por todo ese ruido que esté escuchando, ¿verdad? Pero ahí andan. Bueno, está bien. Entonces, evidentemente Eliab no conocía a David. Tampoco conocía a Saúl a David. Entonces, en el verso 33 le dice el rey Saúl: no podrás ir contra aquel filisteo. En el 33 dice: no podrás ir con aquel filisteo. Le dice el rey Saúl: dijo Saúl a David: no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Eso fue lo que le respondió. En el 36 le sigue replicando y dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Ah? ¿Qué confianza tenía él en él mismo? Sabía quién era, sabía en dónde estaba parado y sabía quién lo estaba respaldando.
¿Nosotros sabemos quién nos está respaldando? ¿Nosotros sabemos dónde estamos parados? Porque muchas veces viene cualquier viento tan pequeño que sea y viene y nos mueve todo el tapete, como se dice por ahí vulgarmente. Ajá. Entonces, David era valiente también. En el 26 dice la palabra del Señor: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es este incircunciso? ¿Cómo enfrentamos los problemas nosotros? ¿Cómo enfrentamos los Goliaths que se levantan frente a nosotros? Hermanos, todos nosotros como cristianos y aún la gente en el mundo entero, en algún momento de su vida va a tener que pelear contra sus gigantes. En algún momento ese Goliat se va a parar frente a nosotros. La pregunta es, ¿cómo vamos a pelear? ¿Cómo vamos a enfrentar esa circunstancia que está en ese momento sobre nuestras vidas? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? David sabía cómo enfrentarlo porque conocía a ese Dios que lo respaldaba cuando venía el oso y cuando venía el león. Nosotros también tenemos que tener esa parte. Tenemos que saber que tenemos un respaldo de parte de Dios en todo lo que hacemos. Y sea como se llame el gigante que pueda venir a tocar nuestra puerta, Dios nos dará la victoria porque Dios es con nosotros. Por eso ahí tengo un cuadrito que dice, no le digas a Dios cuán grandes son tus problemas o cuán grande es tu gigante. Mejor dile a tu gigante qué tan grande y qué poderoso es ese Dios de misericordia que tienes. Ajá, entonces afirmó David al rey. El rey Saúl era valiente, también el general Abner eran valientes. Ellos eran valientes, por supuesto que sí. Seguramente lo eran Eliab, Abinadab, Sama y cada uno de los hermanos de David. Y mucha gente que estaba ahí eran muy valientes. Y muchos otros más eran muy valientes. Y cualquiera podía haber enfrentado a ese gigante, pero ¿sabe qué? Pero no lo eran para pelear contra Goliat. Eran valientes, pero no lo eran tanto como para pelear contra Goliat. ¿Sabe por qué? Porque la valentía, porque les faltaba algo, hermanos. Algo que pareciera que es pequeño, pero solamente les faltaba algo. Algo nada más les faltaba. Algo más que valentía humana. Les hacía falta valentía espiritual. Y David la tenía. Porque David le dijo, tú vienes a mí en el 45, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Fíjese, le faltaba eso, le faltaba que a todos los demás tenían valentía, eran valientes. Sí, pero les faltaba algo. Les faltaba la presencia de Dios. Les faltaba reconocer que Dios estaba con ellos. ¿Cuántos Goliaths se levantan a nuestro alrededor, hermanos? ¿Cuántos Goliat se han levantado, se levantarán aún más adelante contra nosotros? Van a ser muchos, pero Dios también quiere que nos levantemos como David y que podamos enfrentar esos gigantes con valentía, no con la valentía humana, no con la sabiduría humana que tenemos, sino con la presencia de Dios sobre nuestras vidas. Es así como vamos a poder tener la victoria. En el 49 del 27 dice que él venció a Goliat. ¿Y saben por qué lo venció? Saúl le preguntaba al general Abner, ¿de quién es hijo este tú? ¿De quién es hijo este? Cuando vieron que venció a Goliat le dicen, oye, ¿y este qué onda? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? Así la gente va a preguntar, oye, ¿y de este de dónde salió? Oye, nunca nos imaginamos que el Yair, tan jovencito que es, tuviera la capacidad de enfrentar esta situación y salir en victoria. Es que, ¿de quién es hijo? No, pues, de una mujer que ama a Dios. Es nieto de una mujer que ama a Dios. Es sobrino de sus tíos aman a Dios. Sus sobrinos aman a Dios. Entonces sus primos aman a Dios, toda su familia ama a Dios. Entonces entendemos por qué. Claro, eso es lo que hace la diferencia, la presencia de Dios en nuestras vidas. Si nosotros tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, tenemos garantizada la victoria. Tenemos garantizada la victoria. No lo conocía nadie, pero a él no le importaba que no lo conociera nadie. No le importaba esa parte. No, le dice, pues no sé de quién es hijo. Y el general respondió, vive tu alma, oh rey, que no lo sé.
Así le dijo el general Abner, vive tu alma que no lo sé. No sé de dónde salió este muchacho. No sé de dónde salió. David no necesitaba del reconocimiento del hombre. David sabía que solo necesitaba la presencia de Dios. Sabía que él tenía el respaldo de Dios. Y eso era lo que lo sacó, eso es lo que lo sacó adelante. Eso era lo que lo hacía ser diferente a todos los demás. Esa era la diferencia. En primer libro de Samuel, en el 13:14 dice la palabra del Señor. 13:14 dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado a un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Cuál era la diferencia que existía entre David y sus hermanos? Por ejemplo, ante la desobediencia del rey Saúl, ¿qué fue lo que pasó? Que Dios se buscó a uno conforme a ¿qué? A su corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que el corazón de David fue trabajado desde que era un pequeño, desde que estaba en el campo con las ovejas. Él tenía intimidad con Dios, era conocido como el dulce cantor de Israel. Él sabía alabar a Dios. La mayoría de los salmos son del rey David. Y en todos esos son cánticos que él hace desde su corazón para ese Dios que él conoció. Entonces, imagínese cómo va a alabar a alguien que no conoce. ¿Cómo usted y yo alabamos a Dios? ¿Por qué lo alabamos? ¿Por qué nos contristamos? ¿Por qué no nos contristamos? Sino ¿por qué es que nos apasionamos? ¿Por qué es que lloramos? ¿Por qué es que hacemos lo que hacemos para Dios? ¿Por qué? Porque lo conocemos. Porque su presencia está en nosotros. Entonces, dice que ese corazón fue transformado, un corazón conforme al de Dios. Pero para tener ese corazón conforme al de Dios, quiere decir que ese corazón fue trabajado de antemano. Y ese corazón está siendo trabajado en los jóvenes de hoy en día, pero también en usted y en mí, que ya somos un poquito grandecitos. También en nosotros Dios está trabajando. Dios cada día y ante cualquier circunstancia que acontezca en nuestra vida es porque Dios está trabajando en nuestro corazón, es porque Dios quiere hacer algo, quiere mudar nuestro corazón y quiere que nosotros seamos personas que tenemos un corazón conforme al de Dios. Eso es lo que tiene, esa es la diferencia que había entre David y sus hermanos, que el corazón de David había sido transformado por Dios desde que estaba allá con las ovejas, detrás de la majada. Cuando estaba allá con ellos, Dios tocó el corazón de David, tuvo intimidad con él y el corazón de David fue transformado. El corazón de David fue trabajado por el Señor. Me imagino que mientras que estaba allá en el campo, allá con las ovejas, David conocía al Señor y el resultado es evidente. El resultado es evidente. ¿Cómo está nuestro corazón en estos tiempos? ¿Cómo está nuestro corazón? Jeremías 18 del 1 al 6 dice: no podré hacer yo como el alfarero, cuando dice que el alfarero trabajaba sobre la rueda y he aquí la vasija que estaba en sus manos. Está hablando de gente cristiana, está hablando de gente que ya estamos en las manos de Dios. No está hablando de gente que no conoce de Dios, está hablando de cristianos, está hablando de gente que amamos a Dios. Está hablando para esas personas y dice: y la vasija que estaba en su mano se echó a perder. Dios no la destruyó, sino que nosotros mismos con nuestras actitudes echamos a perder lo que Dios ha obrado en nosotros. Pero fiel es Él, que dice una vez más, y ya cuando la vasija se deshizo por sí sola, dice, la volvió a tomar en sus manos y volvió a hacerla conforme a Él le pareció. Entonces, no tengas miedo de que Dios transforme tu corazón. No tengamos miedo de que Dios esté trabajando en nuestras vidas. Todo lo que estamos aconteciendo, todo lo que está pasando. Yo sé que eso que está pasando a través de la pandemia es un proceso. Yo sé que cuando salgamos de esta pandemia, yo sé que la vida de todos nosotros no va a ser la misma. Si nosotros regresamos a la iglesia, si nosotros seguimos siendo los mismos de antes de la pandemia, entonces eso quiere decir que no aprendimos nada de este tiempo. Tenemos que aprender de todo lo que estamos pasando. Para mí, este año fue un año, un poco o un mucho difícil. Nunca se me va a olvidar.
Nunca se me va a olvidar, pero quiero aprender de todo esto, que todo esto que he vivido y lo que he de vivir, si es que Dios me permite la vida, y que lo que he de vivir, que sea para aprender, para que Él pueda cambiar y transformar mi corazón, porque el día de mañana quiero ser mejor cristiano para Él, quiero ser mejor hijo para Él, quiero ser mejor persona, no solamente quiero ser mejor que los demás, quiero ser mejor para Él. Para Él. Entonces Dios quiere mudar nuestro corazón como lo hizo con David. Ahí lo dice en Jeremías, en 2 de Corintios 3:18, dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Dios quiere transformarnos, querido hermano. Dios quiere que seamos diferentes. Dios quiere que cuando salgamos de esta, salgamos diferente, que salgamos siendo mejores. Yo sé que esto nos está ayudando. Yo sé que esto va a repercutir en una gloria mayor que la que teníamos con anterioridad. Yo sé que en cuanto regresemos a la iglesia, yo sé que la iglesia va a crecer, yo sé que la iglesia se va a llenar. ¿Por qué? Porque la gente está mirando que hay necesidad de buscar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque todos los seres humanos cuando nacimos con necesidad de Dios. ¿Por qué la gente busca a Dios yendo de rodillas a tales lados? ¿Por qué la gente busca a Dios? Porque toda la gente tiene necesidad de Dios. El problema es que todos lo buscamos en la manera en que nos enseñaron, en la cultura en la que nos enseñaron o nuestros padres nos dirigieron. Pero ahora que estamos pasando por esta situación, mucha gente está buscando la bendición de Dios. Mucha gente está buscando a Dios. Y yo sé que estos tiempos pareciera que el enemigo vino a querer destruir la iglesia, pero no, al contrario, se abrió una iglesia en cada casa. Y después de esto, las iglesias están creciendo y vamos a crecer como nunca antes lo habíamos visto. Vamos a crecer como nunca antes lo habíamos visto. Pero para esto, dice la palabra del Señor en Apocalipsis 3:20, que dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esto me está hablando que el Señor no nos fuerza o no nos forza para hacer las cosas a fuerza, como Él quiere. No. Él quiere que nosotros digamos, sí, Señor, aquí estoy, como nos enseñó en la guerra espiritual, ¿no? El hermano, ¿no? Como cuando el Señor dice, Javier, esto, sí, Señor, ¿no? Y Javier, esto, sí, Señor. Y esa es la respuesta que nosotros tenemos que hacer, sí, Señor. ¿Por qué? Porque Él es el general, Él es el rey, Él es el todopoderoso. Y yo no cuestiono lo que Él me diga, ni cuestiono lo que Él permite. Jamás cuestionaré, jamás cuestiono, jamás le he preguntado el por qué pasó lo que pasó, jamás. Yo lo único que he entendido es que Él es bueno y Él es fiel. Entonces, Él quiere que nosotros nos enamoremos cada vez más de Él, porque la obra que el Señor quiere hacer con nosotros es tan profunda que ni siquiera nosotros conocemos lo que hay en nuestro corazón. Dios quiere darnos un corazón como el suyo. Dios quiere darnos un corazón como el suyo. Quiero darle algunos detalles importantes de esto que estamos hablando. Fíjese. En el último periodo del dulce cantor de Israel, como se le conoce a David, en el último, detalles importantes de esta última etapa. Ya hemos escuchado hablar sobre David en distintas etapas de su vida. Pero vamos a cerrar este tema que estamos hablando, lo vamos a cerrar de la siguiente manera. ¿Usted se recuerda cuando su hijo Absalón se levantó con él hasta que él murió, ¿ah? No tenemos acontecimientos de todo lo que pasó en aquellos años, pero podemos considerar unos años medio difíciles. Ha quedado atrás, en esos tiempos cuando fue el levantamiento de Absalón, ha quedado atrás toda la gloria del reino de David. Ha quedado atrás todo eso. Todas esas victorias, ha quedado atrás todas esas victorias, ha quedado atrás todo eso, ha quedado atrás todas esas victorias de ese guerrero invencible que terminaron por despertar envidias en su suegro Saúl. Entonces ha quedado atrás su coronación como rey de Judá, como rey de Israel, ha quedado atrás todo eso. La casa de Saúl, cuando ya Saúl había muerto y por fin
cómo tuvieron, aun cuando Saúl estaba vivo, cómo anduvo en el desierto porque era perseguido como un delincuente, queriendo Saúl, su suegro, matarlo. Ya ha pasado todo eso y toda la gloria pasó. Ajá. Ni qué decir también de la caída con Betsabé. También eso quedó atrás. Ajá. Y las consecuencias también para con la familia, las consecuencias para su casa y las consecuencias para su reino, que se vio envuelto en una sangrienta guerra civil con el alzamiento de su hijo Absalón. ¿Se recuerda? Imagínense qué tristeza, ¿verdad? Ver todo esto después de haber sido el rey de Israel, de haber pasado por tantas victorias, de haber una persona que confiaba en Dios, de haber hecho tantas cosas para Dios, y de repente viene a pasar esta situación a su vida. De repente viene a pasar esta situación a su vida. Entonces, ahora el reino sufre un alzamiento. Ajá. Que es rápidamente controlado por la actuación de David y de su general Joab. Cuando se levanta Seba, y entonces quedando el reino una vez más pacificado, quedando el reino una vez más unido, porque había querido haber una gran división en aquellos tiempos. Entonces David pronuncia el cántico de liberación. David pronuncia un cántico de liberación, de alabanza al Señor, y sus últimas palabras son, las últimas palabras del rey David son reconocimiento al reinado que viene del Mesías. Fíjese. A pesar de todo lo que, ya había quedado atrás todo lo bueno. Bueno, toda la vida fue buena. Pero ya había quedado atrás todas las victorias, todas las conquistas, todo lo maravilloso, todo ese tiempo en que Dios nunca se apartó de él. Que se tuvieron que pagar algunas consecuencias, pero jamás se apartó de él. Como fue con David, que reinó 40 años, 2 años con la presencia de Dios y 38 años sin Dios. Entonces David pronuncia ese cántico, segundo de Samuel, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 23, usted puede leer, es todo el capítulo 23, ahí usted puede leer el reconocimiento al reinado que viene del Mesías. Antes de morir, reúne a todos los grandes. Fíjese lo que hace David. Antes de morir, a pesar de todo lo que pasó, reúne a todos los grandes de su reino y los amonestó. ¿Para qué los amonestó? Para cooperar en la obra de la construcción del templo, porque dice, para lo cual él había guardado en su tesoro particular, no en el tesoro del reino, en su tesoro particular había guardado oro, plata, entre otras cosas que había dado para la casa de mi Dios. En ningún momento, a pesar de que murió el hijo que iba a tener con Betsabé, por el cual estuvo ayunando por muchos días y que al final murió, a pesar de eso, no cuestionó a Dios, sino que al último tiempo de su vida, honró a Dios, juntando. Sabía que él no lo iba a construir por lo que había hecho, pero sí lo construyó Salomón. Entonces, no solamente por eso, no solamente porque uno de sus hijos violó a una de sus hijas, y jamás reclamó eso, jamás lo reclamó, jamás le preguntó a Dios. Y también otro de sus hijos mata al hijo que violó a su hija. Tampoco esas circunstancias no vinieron a desquebrajar el corazón de David. David era un hombre tocado por Dios. Usted y yo somos hombres y mujeres tocados por Dios. Y sea cual sea la circunstancia, jamás nos doblarán esas circunstancias, porque Dios va delante de nosotros como poderoso gigante. Cuando Absalón se le levantó y Ahitofel le dice, ¿quieres que David sea aborrecido por el reino? ¿Quieres que por todo Israel sea menospreciado? Sí, dice, bueno, acuéstate con sus concubinas y humíllalo. Acuéstate con sus concubinas en la terraza del palacio a la hora en el día, y que toda la gente lo vea para que aborrezcan a David. Y eso no hizo que él se levantara en contra de su hijo. Al contrario, David se fue del otro lado del Jordán, se quedó en el desierto, y desde el desierto le decía a sus generales y a la gente de su ejército, no le toquen un pelo a mi hijo. Hasta que llegó la noticia y le dijeron, ¿qué crees? Que tu hijo ha muerto.
Pero jamás, nada de eso hizo que él se devolviera, nada de eso hizo que dejara de confiar en Dios. Porque al final de sus días, él le dijo a toda la gente poderosa, cooperen, hagamos algo para ese Dios de gloria, hagamos algo poderoso para ese Dios de gloria. ¿Qué es? Construyámosle su templo. Yo no lo puedo hacer, pero voy a encargarle a mi hijo que lo haga. Cuando nosotros amamos a Dios, cuando nosotros nos entregamos a Dios, cuando las circunstancias de la vida no nos hacen voltear otra vez hacia atrás, sino que seguimos adelante creyendo en ese Dios de gloria, en ese Dios poderoso, ¿sabe? Nuestros hijos mayores cosas van a hacer en sus vidas para Dios. Nuestros hijos, no se canse de hacer el bien, porque a su tiempo segará si no desmaya. Todo lo que siembra lo cosechará, y si no lo cosecha usted, sus hijos lo van a cosechar. Entonces sigamos siempre creyendo en ese Dios de misericordia, sigamos siempre creyendo en ese Dios de amor, en ese Dios que ha querido transformar nuestro corazón, que ha venido a transformar nuestro corazón, porque sabe que muchas veces nosotros cometemos ese error. Cometemos el error y decimos, es que cuando yo quiera... ¿Cuándo fuiste salvo? Cuando yo me decidí, cuando hice la oración de fe. Mentira. No decidimos nosotros ser salvos. Cuando hicimos la oración de fe es porque Dios puso en nuestro corazón el hacerla. Dice que Él pone tanto el querer como el hacer por su perfecta voluntad. O sea, nosotros no determinamos la salvación para nosotros, sino Dios la pone en nuestro corazón para que nosotros abramos nuestros labios, pongamos nuestra rodilla en el suelo y declaremos que Él es Dios. Y declaremos que Él es el Rey de Reyes, que Él es el Señor de Señores. Entonces, antes de morir, eso es lo que hace David, hermanos. Antes de morir, que el último aliento de nuestra vida sea darle la gloria a Dios. Que el último momento de nuestra existencia en esta tierra sea decirle, bendito Dios. Gracias. 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 En el último momento, cuando mi esposa dio el último suspiro, inmediatamente levanté mis ojos al cielo y le dije a Dios, Señor, gracias. Dice la palabra, Dios dio y Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero yo te digo, Dios, tú no me quitaste nada. Tú simplemente tomaste lo que te pertenece. Tú no me quitaste nada. Al contrario, te agradezco por todos estos años que me tuviste la confianza para cuidar de tu hija. Y eso es lo que tenemos que hacer, querido hermano. Eso es lo que tenemos que hacer. No podemos ser cambiantes. No podemos ser cambiantes. Ahora estoy bien y mañana no estoy bien. Ahora sí quiero y mañana no quiero. Ahora sí sirvo, mañana no sirvo. No podemos ser cambiantes. Nuestra decisión debe decir, si ya decidí seguir a Cristo, pues ni modo, dice que el que pone la mano en el arado y voltea hacia atrás no es digno de ser su discípulo. Ya pusimos la mano en el arado, pues echémosle. Ahora sí que ya no nos queda de otra. Y así como David lo decía, así nosotros también tenemos que mantenernos firmes. Fíjese lo que dice en Segundo de Crónicas, capítulo número 29. Segundo de Crónicas, segundo, estoy en primero. Segundo de Crónicas, 29, 26, dice la palabra del Señor. Dice, y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar holocausto en el altar. Cuando comenzó el holocausto, también al cántico de Jehová, con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Se nos anuncia muy levemente la muerte de un David y nos da si usted lee este capítulo, nos va a dar un breve panorama de la vida de David. Un breve panorama de toda la vida de David. Si lee este capítulo, no se describe nada de los últimos momentos de la vida gloriosa de David.
No importan los detalles de su muerte. La verdad es que no importan los detalles de su muerte. Lo que importa es que ha sabido vivir como un hombre espiritual mirando las cosas de arriba. Eso es lo importante. Muchas veces, yo recuerdo ahorita que estoy leyendo estas palabras, me recuerdo una película que vi que se llamaba El último samurái. Y ese último samurái entrega todo por Japón. Y entonces cuando están ante ¿cómo se llama? El emperador le dicen, cuéntame cómo murió. Y le dice el otro, no te voy a contar cómo murió, te voy a contar cómo vivió. ¿Cómo vivió? Honrando siempre al emperador, honrando siempre a su pueblo, honrando siempre. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No importa cómo morimos, lo que importa es cómo vivimos. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo queremos ser recordados en esta vida? ¿Cómo queremos ser recordados en esta tierra? Ahora también, no sé por qué se me están viniendo las películas ahora. Ahora porque también se me viene a la mente Rescatando al Soldado Ryan. ¿No? Murieron todos. Todos sus hermanos, eran creo que 4, murieron 3, queda uno, lo mandan a rescatar para que pueda estar con su familia, con su madre. Y entonces todo el contingente, que eran como 10 soldados que los mandan a traer, pues todos murieron. Y entonces el general, el que iba a cargo de ellos, el capitán Miller, todavía me acuerdo, el capitán Miller, él estaba en el panteón, y perdón, cuando están ahí atravesando, cuando ya fue la última batalla, lo hieren de muerte al capitán. Y entonces le dice, ¿qué puedo hacer? Y le dice el capitán Miller, le dice al soldado Ryan, vive con dignidad, gánatelo, gánate esto que estás viviendo, gánate esta nueva oportunidad de vida que se te está dando. Y llega, después de muchos años siendo un viejito, llega ante el panteón con su esposa, con sus hijos, con sus nietos, y se le cuadra al capitán y después le dice a su esposa, dime que he vivido dignamente. Así es como nosotros tenemos que decir al Señor. Así es como nosotros, la gente que nos conoce, la gente que sabe que vivimos para Dios, que conocemos a Dios, que pueda decir, vivió dignamente. No le conocimos una casa chica, no le conocimos que se iba a los bares, no le conocimos que que era un mentiroso, no le conocimos que era un ladrón, no le conocimos que, que la gente diga, le conocimos porque era un siervo de Dios, porque era una sierva de Dios. Y que el último instante de su vida, su boca se abrió para glorificar el nombre de Jesucristo. Que así sea siempre para cada uno de nosotros. Así sea. No se describe nada en segundo de Crónicas de los tiempos de su muerte, sino habla del hombre espiritual, aquel que mira las cosas de arriba. La muerte, hermanos, es simplemente un paso hacia la eternidad. Lo importante es la vida, cómo la estamos viviendo. ¿La vivimos teniendo en cuenta esa vida eterna? ¿La vivimos teniendo en cuenta esa vida eterna? David termina su carrera con gozo. David terminó su carrera con gozo. David terminó su carrera con gozo y el ministerio que había recibido del Señor. Fíjese lo que dice segunda de Timoteo. Ya voy a terminar. Segunda de Timoteo. Perdón, este Timoteo siempre se me esconde. ¿Será porque es un jovencillo también? No, ya me fui hasta acá. Segunda de Timoteo. Ay, Dios. Espéreme tantito. Aquí está ya. Segunda de Timoteo, capítulo 4, 6 en adelante, 6 al 8. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Fíjese. Lo importante no es cómo morimos.
Lo importante es cómo vivimos. Dos cosas marcaron la vida de este gran hombre de Dios. Dos cosas marcaron la vida de este siervo de Dios. Una negativa y otra positiva. Nada más fueron dos cosas las que marcaron, un antes y un después, que marcaron la vida de este gran siervo de Dios. La primera, que es la negativa, fue la caída con Betsabé, porque lo cual duramente fue reprendido por el profeta Natán. ¿Se recuerda usted de esa historia? Pero David se arrepiente profundamente. No obstante, el profeta le dice, bueno, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías el Eteo para que fuera tu mujer, ¿cómo le dice? El hijo que esperas con Betsabé ciertamente morirá. Algo bien importante que tenemos que ver en este asunto. Él hizo morir al esposo de Betsabé y a ella la tomó por mujer. Por lo tanto le dice, no se apartará jamás la espada de tu casa, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo. Yo lo que le quiero dar a entender, querido hermano, en esta hora es que a mayor luz, mayor responsabilidad. El pecado es una cosa muy grave, pero cuando lo comete un ministro, pero cuando lo comete alguien en el cual Dios ha trabajado, es mayor. Porque cuando los privilegios crecen, también crece la responsabilidad. Dice la palabra del Señor, el que a mucho se le da, mucho se le demandará. O sea, no era cualquier persona que cayó, no era cualquier persona que pecó. La gente puede pecar, pero que nosotros pequemos, pero que nosotros fallemos de esa manera. O sea, tengamos cuidado. El pecado es pecado, pero más cuando lo hacemos siendo hijos de Dios. Más cuando lo hacemos siendo gente servidora. Más cuando lo hacemos siendo gente que está en eminencia. Eso fue lo que pasó con David. Dice, porque en este asunto, le dice Dios, porque en este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, y el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Por qué? Porque nosotros somos la gente que, lo que la gente ubica. Cuando la gente llega a la iglesia, ¿quién ubica? Ubica a los servidores, ubica a los de la alabanza, ubica al pastor, al que predica. Muchas veces ni ubica al que está a su lado, pero nos ubica a nosotros. Y de repente nos ven que estamos en pecado, y de repente nos ven que estamos trastabillando, y de repente nos ven que estamos haciendo cosas erróneas, negativas, pecando deliberadamente. Imagínense, ¿qué van a decir? No, para ser como ese, mejor me quedo como estoy. Y hacemos blasfemar el nombre de Dios. Pero hubo una segunda parte, y esa es la positiva. Una segunda parte, el rumbo decidido que tomó siendo muy joven. Eso es lo importante. El rumbo que decidiste Yair, el rumbo que decidiste Gris, el rumbo que decidió Mircha, el rumbo que decidió Israel, el rumbo que decidieron ustedes siendo muy jóvenes. Eso es lo que importa, que le hizo prevalecer sobre todo mal, que les hizo prevalecer sobre toda amenaza, sobre toda tentación, y por fin terminar su carrera con gozo. O sea, no solamente se trata de comenzar, todo mundo comienza algo. ¿Se acuerdan cuando se van al gym? No, este año ahora sí me voy al gym y todo el año le voy a pegar, y van a ver cómo esto que ven, esto que ven y este cuerpo ya casi muere. No. Esto que ven, no van a ver dentro de un año, vas a ver, no. Vamos, ¿cuántos? ¿Un mes? 2 y dejamos de ir. O sea, es bien fácil que vayamos, que comencemos algo, pero no es tan importante comenzar. Sí es importante, pero lo importante es que nos mantengamos.
y que lleguemos a ese final. Entonces, terminar la carrera con gozo. Tenemos que partir de la base que fue ungido por el Señor. David no se llamó a sí mismo, sino que lo llamó el Señor. ¿Quién te llamó a ti, querido hermano? ¿Quién te llamó a ti? ¿Quién me llamó a mí? Si nos llamó el Señor, tenemos asegurado un final, que vamos a terminar esta carrera y la vamos a terminar siendo de bendición para muchos. Porque no fuimos llamados por nosotros mismos. Es decir, yo no me hice llamar pastor. Pati y yo fuimos enviados de una iglesia a plantar esta congregación. No fuimos enviados. Y estamos en la misma iglesia que nos envió hace 9 años. Tenemos el mismo pastor desde hace 16 años. O sea, no andamos cambiando de iglesia. No andamos cambiando de mentor, no andamos cambiando de pastor. No. Entonces, Dios nos llamó, y si Dios nos llamó, Él nos entregará un final glorioso. Y vamos a estar el día de mañana gozándonos delante de su presencia por una eternidad. Yo le decía a los muchachos en la mañana cuando recién llegaron, yo les decía, yo siento que la vida simplemente es una preparación de parte de Dios. Dios nos da la vida para prepararnos para el lugar que vamos a ocupar en la eternidad. Porque ¿qué se comparan 100 años que pudiera yo vivir aquí en la tierra? Bueno, tampoco me voy a limitar, ¿verdad? 200, ¿no? O sea, ¿pero qué se comparan 500, 1000 años aquí con una eternidad con Dios? Nada, no es nada. Entonces, la diferencia con otros muchachos que cuidaban también las ovejas, la diferencia con otros muchachos que también fueron ungidos, porque Saúl fue ungido también siendo un muchacho, y muchos otros muchachos fueron ungidos, pero ¿sabe lo que hizo la diferencia? La diferencia es que su corazón fue mudado por Dios. Dios lo llamó y su corazón fue mudado. Él cuidaba las ovejas. Estaba lejos de sus padres. Pues siempre estaba allá en el campo. Y estaba lejos de la mirada de los demás. Pero él buscó al Señor. David buscó al Señor y le hizo participar en medio de la soledad que él tenía en el campo, le hizo participar de sus luchas. Ahí él le platicaba todo lo que él sentía, ahí él le platicaba todo lo que él, porque acuérdese lo que pasó con David, él lo dijo en la palabra, porque en pecado he sido concebido, en pecado me concibió mi madre. Él había muchas cosas que había en el corazón de David que tenían que ser sacadas, que tenía que ser sanado. ¿Y dónde? En la intimidad con Dios. Entonces Dios estuvo trabajando en nuestras vidas. ¿Por qué nosotros tomamos sanidad interior? ¿Por qué nosotros tenemos liberación? ¿Por qué nosotros tenemos estudios de la palabra? Porque Dios a través de su palabra está limpiando nuestro corazón. El Padre lo vio en secreto, el Padre lo miró en secreto, estuvo con él en secreto. ¿Y qué cree? Que cuando lo haces en secreto, Dios te recompensa en público. ¿Y qué hizo de David? Después de ser un pastorcito de ovejas, lo hizo el rey de Israel. Y no solamente lo hizo el rey de Israel, sino que de ahí desciende nuestro Señor Jesucristo. De ahí desciende nuestro Señor Jesucristo. También fue ungido Saúl y muchos jóvenes, pero la diferencia fue el estar en la presencia del Señor. Aún en el doloroso proceso en el cual él estuvo por el pecado con Betsabé, que lejos de destruir su vida, lo enriqueció, lo hizo más fuerte, porque pudo ver la gracia de Dios, porque pudo ver la misericordia de Dios. Muchachos, muchachas, jóvenes, como decía, no, jóvenes y jóvenes. ¿Ah? Jóvenes, sí se puede, sí se puede. Esposos, esposas, sí se puede. Hijos, sí se puede. Hermanos, sí se puede. Lo único que necesitamos es una decisión. Y esa decisión es por el Señor. Así como cuando vamos a votar por algún partido político, eso es lo único que necesitamos. Decirle al Señor, sí Señor, aquí estoy. Heme aquí, envíame a mí. Que Él nos ayude a buscar su unción. Que Él nos ayude a buscar esa unción y que podamos mantenernos en secreto, porque en público Él nos va a recompensar. Claro, no le servimos por la recompensa.
No le servimos por lo que Él me pueda dar. Al final de cuentas, todo lo que podamos tener en la tierra, todo se va a quedar. No nos vamos a llevar nada. Nada. Yo les he dicho, por ejemplo, mi patita, cuando yo regreso de Aguascalientes, ella era una mujer muy ordenada. Cuando yo llego, veo en su cajón y empiezo a... Todas las ofrendas cuando ella se iba a predicar a otras iglesias, las ofrendas que usted amablemente le daba, las ofrendas que la hermana de mi hermana Esther siempre le traía, esos sobres, ahí estaban. Todos esos sobres ahí estaban. Y yo cuando llego y veo todo eso, decía yo, híjole, Señor, ay, mi patita, yo decía, ¿por qué no disfrutaste de eso que te dio la gente con tanto amor? ¿Por qué no te lo gastaste? O sea, usted me puede decir, pastor, pues se le quedó a usted. Bueno, sí, pero la verdad hubiera preferido que se lo hubiera gastado ella, que lo hubiera disfrutado. No nos vamos a llevar nada. No nos vamos a llevar nada. No busquemos a Dios por lo que nos pueda dar. No busquemos a Dios por la recompensa. Él es la recompensa. Dios es la recompensa a nuestras vidas. Él es la recompensa. Muchas veces la gente busca a Dios por lo que puede tomar de Él, por lo que puede sacarle a Él, como aquel hombre que le vino y le dijo, Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Y el Señor, conociendo el corazón malintencionado de esta persona, le dice, espérate, antes de que me sigas, déjame decirte algo, las zorras tienen sus guaridas y las aves del cielo tienen sus nidos. Pero el Hijo del Hombre, o sea, yo no tengo ni siquiera donde recostar mi cabeza. ¿Me quieres seguir? Vente. Y ya no le siguió. No sigamos a Dios por lo que nos pueda dar. Sigamos a Dios porque le amamos y que el último día de nuestra existencia, así como el rey David, el dulce cantor de Israel, así pueda decirle en el hecho de su muerte, diciéndole a todos, por favor, no dejemos olvidada la casa de Dios. Ahí están los tesoros que yo hice para la casa del Señor y todos ustedes junten también de lo suyo y den, porque eso que van a hacer, Dios no se va a quedar con nada. Entonces, hagamos eso siempre, hermanos, y que el último aliento de nuestra vida sea para bendecir el nombre de nuestro Dios. Dios es la recompensa. No busquemos las recompensas, busquemos al que da las recompensas, a ese Dios de misericordia. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, venimos delante de ti para darte gracias por tu amor, por tu bendición, tu gracia y tu misericordia. Señor, así como el rey David, Señor, fue mudado su corazón, Señor, en un corazón conforme al tuyo, Padre, que así también, Señor, seas mudando nuestro corazón y seas trabajando en nuestro corazón, Señor, y que nuestro servicio para ti lo hagamos con gusto, con alegría, con gozo, Señor, sin esperar, Señor, recompensa. El hecho de estar delante de tu presencia el día que ya no estemos en esta tierra, Padre, eso será mayor recompensa que podamos recibir, Padre de misericordia. Yo bendigo, Señor, la vida de tus hijos, la vida de la iglesia, Señor, y declaro en el nombre poderoso de Jesús que tú estás trabajando a través de las circunstancias que hemos estado pasando, que pasaremos aún, Padre, pero de todas tú nos levantarás, Señor, y vamos a enfrentar esos gigantes que vengan a nuestra vida, reconociendo que el que está con nosotros es más grande y es más poderoso que aquel que está en nuestra contra, Señor. Te damos gracias, Dios. Te pedimos que seas trabajando en nuestro corazón y que seas haciendo nuestro corazón conforme al tuyo, Señor. No te sirvo por la recompensa que me puedas dar. Tú eres mi recompensa, Señor. Desde hace 25 años que te conocí, tú has sido mi recompensa, Padre de misericordia. Tú has sido mi recompensa. Conocí el amor cuando te conocí a ti, Padre eterno de misericordia. Gracias por la nueva vida que me diste, Señor, y gracias por este día que me das para disfrutarla también, Señor. Te doy gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta es la palabra que quería compartir con ustedes, queridos hermanos, y queremos orar también por sus ofrendas, por sus diezmos. Queremos darle gracias a Dios, que así seamos cada uno de nosotros siempre, ¿verdad? Buscando el agradar a Dios, el honrar a Dios, el decirle al Señor, Padre, tú lo eres todo. Y la verdad es que Él lo es todo. La verdad es de que cuando, no sé, este tiempo que yo he estado pasando, que aparentemente estoy solo aquí en la casa, la verdad es de que
No estoy solo, la verdad es de que es tiempo en el cual he aprendido a conocer más de Dios, he aprendido a amarlo más, he aprendido a buscarle más. ¿Por qué? Porque solamente en Él puedo encontrar la paz, solamente en Él puedo encontrar la fuerza, solamente en Él puedo encontrar para todo lo demás para seguir adelante. Entonces, no nos cansemos, no nos cansemos, sigamos avanzando, dándole la gloria a Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos, Padre de misericordia, los diezmos de tus hijos, Padre eterno. Bendecimos sus ofrendas, poderoso Rey de misericordia, las santificamos en el nombre poderoso de Jesús. Venimos a poner también delante de tu presencia sus vidas, Señor, y todas aquellas cosas que tú has puesto en sus manos, en cada familia. Bendecimos a sus hijos, bendecimos los matrimonios, bendecimos las familias, Padre, bendecimos los trabajos, las fuentes de ingreso, bendecimos su mesa, bendecimos su alacena y declaramos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús, que su mesa es bendita, que su mesa siempre tiene bendición y la bendición que haces caer sobre de ellos no solamente es para que ellos puedan sobrevivir, sino para que puedan compartirla aún con el que la necesita, Padre de misericordia. Señor, declaramos, Dios, bendita su salida, bendito su regreso, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Padre de misericordia, declaramos tu bendición, Señor, y te damos gracias por todo lo bueno que eres, Padre. En el nombre poderoso de Jesús declaramos también un cerco de protección donde el enemigo no los puede traspasar, Señor de misericordia. Te damos gracias, toda la gloria, toda la honra a ti, Señor Jesús, nuestro Rey, nuestro Salvador, ese Rey de Reyes en el cual toda rodilla se ha de doblar y toda lengua ha de confesar que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Haz tu obra perfecta en nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Esa es la palabra que queremos compartir con ustedes y también al ratito que vengan los demás hermanos vamos a hacer un video porque ya no falta mucho para que podamos regresar a la iglesia, para que dándole los pormenores de cómo es que vamos a estar iniciando para que se nos vaya quedando grabado. Lo vamos a poner los jueves, ese videíto antes, y lo vamos a poner los domingos para que veamos, sepamos cómo es que vamos a ir haciendo las cosas. No va a tardar mucho el video, pero es para que vayamos viendo cómo le vamos a hacer, ¿verdad? Porque es tiempo, yo creo que es tiempo de, bueno, en cuanto nos den luz verde, es tiempo de comenzar aquello, porque la mies es mucha, es mucha. Decía Jesús cuando estaba con la samaritana, ustedes dicen faltan 4 meses para la siega, pero yo les digo levanten sus ojos y miren los campos están listos para ser cosechados. Y yo sé que este es un tiempo de gran bendición, entonces vamos a ponernos las pilas y ya les vamos a hacer un pequeño videito informándole cómo es que va a ser el regreso a la iglesia. Bueno, el regreso, somos la iglesia nosotros, las Piedras Vivas, pero el lugar de reunión donde nos reunimos. Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo. Reciban un fuerte abrazo, que Dios me les bendiga en gran manera. Es un gusto poder compartir con ustedes. Los amamos en el nombre de Jesús. Reciban un fuerte abrazo y acuérdese que todo lo que acontece alrededor de nuestra vida es porque Dios está trabajando en nuestro corazón. Dejemos que Él trabaje en nuestro corazón, que mude nuestro corazón para que podamos ser personas que tenemos un corazón conforme al de Él. Aunque nunca lo alcancemos, pero dejemos que Él haga la obra en nosotros. Que Dios me les bendiga, que Dios me les bendiga y estamos en contacto. Bendiciones, quédese con este canto de Amamos